Grandes humillaciones han acontecido dentro del mundo futbolístico a nivel selección a lo largo de la historia. Regularmente estas goleadas tienen lugar en fases preeliminatorias o en partidos amistosos y no en torneos de alto prestigio como la Copa América, por ejemplo, donde los partidos son muy parejos en todas las instancias. A propósito de la edición número 48 del torneo continental más antiguo del mundo, en Deportrip nos dimos a la tarea de buscar las humillaciones más groseras, aquellas colosales vapuleadas que los tristes vencidos quieren olvidar, pero que los triunfadores siempre les recordarán. Ponte cómodo porque a continuación te traemos esos partidazos de Copa América que se definieron con feria de anotaciones. Comenzamos con una goleada que los brasileños le propinaron a Haití durante la edición Centenario 2016 realizada en Estados Unidos. La escuadra pentacampeona del mundo tuvo varias bajas en su cuadro, pues no podría contar con Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesús, Antony, y la ausencia más dolorosa fue la de su figura Neymar, quien para entonces se perdería este torneo por tercera ocasión. El panorama lucía desolador, y esto se confirmó en el debut, pues empataron sin goles contra Ecuador. Para el segundo encuentro enfrentaron a Haití y pintaba para ser un partido en el que Brasil podría despertar anímica y futbolísticamente. Desde el minuto 13 comenzó la alegría para la afición del país sudamericano, pues Coutinho metió un derechazo desde fuera del área para poner el primero en la pizarra. Minutos más tarde llegaría su doblete, pues tras un error en defensa de los caribeños, se la dejaron servida para solamente empujarla a la red. Iba a venir más festín en la primera mitad. Al 34, Renato Augusto con un gran remate de cabeza imposible para el arquero colocó el tercero. La defensa haitiana dejó mucho que desear, fueron un desastre. Al 58, Gabriel Barbosa amplió la ventaja. En el minuto 67 nuevamente caería una anotación con remate de cabeza, esta vez firmada por Lucas Lima, quien con tranquilidad la colocó al poste del guardameta. Pero los caribeños iban a encontrar el de la honra en los pies de Marcelin, quien luego de un rechace de Alisson pudo rematar a la red. Cuando restaban pocos minutos del partido, vino una nueva pincelada por parte de Renato Augusto, que como villarista metió un disparo pegadito al poste y en tiempo cumplido Coutinho iba a afianzar su hat-trick de la noche con un auténtico golazo desde fuera del área para poner el 7-1, un marcador aplastante. Curiosamente, sería la única alegría para la canariña, pues el tercer partido lo perdieron contra Perú y ni siquiera lograron calificar a la siguiente ronda, una de las participaciones más grises en el torneo más antiguo a nivel de selecciones. Ahora viajamos a 1997, es la edición realizada en Bolivia y nuevamente los dueños del Yoga Bonito dieron partidos excelsos. Ya desde fase de grupos habían dejado claro todo su potencial, pues le ganaron 5-0 a Costa Rica, a México le hicieron 3 y a Colombia le hicieron 2 más. En cuartos de final frente a Paraguay pusieron la sentencia con un par de anotaciones. Fue en la semifinal en donde registraron una goleada histórica, la cual tiene un valor más elevado por la instancia en la que se dio. El rival fue Perú, quienes ni la vieron venir, pues al minuto de juego ya les habían cascado el primero. Un garrafal error del defensa quien se confió de más y dejó el esférico a merced para que Denilson definiera. Más tarde, al 28, Flavio Concienzao metería un riflazo con la diestra para poner el segundo. 8 minutos después, Romario demostraría sus recursos con el balón y con un punterazo marcaba uno más a favor de la verde amarela. Antes de finalizar la primera parte, Leonardo con un certero remate de cabeza colocó el 4-0 parcial. En el segundo tiempo, los amplios dominadores seguirían con ese ritmo y al 49 Romario haría un sprint que terminaría con una definición excelsa. Para el 55 vendría un centro al área peruana y entre los defensas y el arquero se hicieron bolas. La de Gajos quedó servida para que Leonardo simplemente pusiera un pase a la red. Y finalmente al 77, Yalmina marcó el 7-0. Contundente y aplastante fue la canariña. Sinceramente pudieron haber marcado más goles. A la postre se coronaron luego de derrotar 3-1 a los anfitriones. Es momento de ver en acción a la albiceleste. Es el año 2004 y la sede del torneo fue Perú. El 7 de julio debutó la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa contra Ecuador y el partido se cargaría de un solo lado. Muy temprano en el reloj, apenas al minuto 5, se marcó un penalti en el estadio Elías Aguirre. Cristian González cobró con fuerza por el centro para abrir el marcador. Pese a que los argentinos fueron ampliamente dominadores desde el arranque, las demás anotaciones las guardaron para el complemento. Pero primero llegaría el descuento por parte de Agustín
Agustín Delgado, aunque a los ecuatorianos les duró poco el festejo, pues 2 minutos bastaron para que Saviola fuera el artífice de la segunda anotación por parte de los argentinos. El mismo Javier marcó su doblete al 74 con un remate de cabeza ante una mala salida del portero, y al 79 Saviola firmaría su hat-trick. En un tiro de esquina Solín la bajó de cabeza y quedó servida para firmarla de derecha. Pero vendría más por parte del ataque albiceleste, que no se cansaba de vapulear a unos ecuatorianos desaparecidos sobre el terreno de juego. Al minuto 84 de Alessandro le pegó de fuera del área para colocarla pegadita al poste, y en tiempo cumplido Lucho González pondría la cifra final, un 6-1 aplastante de Argentina, un debut espectacular en esta edición del torneo. Salvo la derrota que tuvieron frente a México en el segundo partido de grupos, los dirigidos por Bielsa tuvieron una gran participación, llegaron hasta la final frente a Brasil, pero cayeron derrotados en penales. Si bien la constante en este video son los albicelestes y la canariña, porque han sido amplios dominadores de Conmebol, hay un partido que logró colocarse en esta lista de mayores goleadas, y sorpresivamente se trata de dos selecciones que no son las antes mencionadas. Toca el turno de viajar a la edición de Copa América 1993, la cual se realizó en Ecuador. Justamente el equipo anfitrión iba a tener un debut de ensueño, pues pasaría por encima de Venezuela con un marcador de 6-1. El partido se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa en la capital, con un ambiente ensordecedor por parte de la afición local, quienes tenían la ilusión de ser bien representados por su selección. Los goles comenzaron a caer al minuto 19, Carlos Muñoz abriría el marcador con un tiro libre. Para fortuna del ecuatoriano, su disparo fue desviado por la barrera y el esférico llegó al fondo de la red. Las jugadas a balón detenido iban a dejar buenos dividendos a los anfitriones, pues al 32 en un tiro de esquina y luego de un rechace del guardameta, Raúl Alfredo Noriega llegaría para colocar el 2-0. En la segunda mitad, el ataque de Ecuador fue simplemente avasallador. Al 57 Ángel Osvaldo Fernández definió de derecha ante la salida del guardameta. El tanque Hurtado correspondería a un gran centro, el cual remató con la cabeza para poner uno más en la pizarra. Aunque los venezolanos estaban desdibujados, fue al 79 que por medio de José Luis Dolgueta encontraron el descuento, pues luego de una salida errónea del arquero y con una serie de rebotes, el esférico le quedó a sus pies para rematar hacia el arco desprotegido. A pesar de esta respuesta, la visita no pudo hacer más, al contrario, hicieron enfurecer al rival y llegaría a un par de tantos más. Primero al 81, Fernández firmó su doblete, estando completamente solo, encaró al portero y definió al poste más cercano, mientras que al 84, Alex Aguinaga pondría cifras definitivas, bajó el balón en el área y definió con precisión ante la salida del cancerbero. Un debut aplastante. Este 6-1 llenó de ilusión a toda la afición y el equipo respondió en la cancha, pues en fase de grupos derrotaron a Estados Unidos y Uruguay. Para los cuartos de final dejaron en el camino a Paraguay con un contundente 3-0, pero penosamente para la causa de los anfitriones, México los eliminó en semifinales por marcador de 2-0. Nuevamente nos encontramos a la verde amarela con una goleada más. Esta vez se concretó durante la edición de 1999, la cual se celebró en Paraguay. El debut de los brasileños fue el 30 de junio enfrentando a Venezuela. Sorpresivamente, el 0 se mantuvo los primeros 25 minutos, pero el genio Ronaldo comenzaría a frotar la lámpara al 26. Le pusieron un centro extraordinario que el fenómeno definió para abrir la feria de goles. Al 40 llegó un tiro de esquina rechazado por el guardameta y en una nueva intentona vino el servicio al área, el cual fue rematado por Emerson para colgar el segundo antes del medio tiempo. Ya en el complemento, con muchos espacios bien aprovechados por la ofensiva de la Canairiña, vendría un gran servicio para Amoroso, quien condujo hacia el área y ante la salida del portero, el defensa venezolano punteó el esférico que terminó al fondo de su propia puerta. Al 62 Ronaldo haría su doblete de zurda, una definición llena de clase como acostumbraba. Para el minuto 75, un joven Ronaldinho nos regalaría una de las postales que hasta la fecha seguimos recordando como un sello de su magia, pues estando en el área, recibió el balón y le hizo un sombrero al defensa para después rematar al arco. Un auténtico golazo, una muestra del talento y alegría que Diño iba a demostrar durante toda su carrera. Al 82 Amoroso también firmaría su doblete y finalmente Rivaldo haría el séptimo de la noche. Le pusieron un gran pase a profundidad, condujo hacia la meta rival, se quitó al arquero y colgó el último tanto. Aquella selección brasileña tuvo un paso perfecto en fase de grupos, consiguieron las 9 unidades, en cuartos de final eliminaron al albiceleste, posteriormente en semifinales derrotaron a México 2-0 y en la final le pasaron por encima a Uruguay con un 3-0. Los favoritos se coronaron dando cátedra de buen fútbol y siendo ampliamente superiores durante todo el torneo.
No podemos despedirnos sin hablar de una de las goleadas más escandalosas en años más recientes. Hablamos por supuesto del 7-0 de Chile sobre México en la edición centenario celebrada en Estados Unidos. Para dimensionar la relevancia de este marcador tenemos que remontarnos a 1979, pues en esa edición de Copa América fue la última vez que los andinos marcaron un 7-0, en aquella ocasión la víctima fue Venezuela. Mientras tanto, la selección mexicana ha acostumbrado a la afición a decepcionarse en repetidas ocasiones. Cada vez es más frecuente estar en una permanente desilusión por culpa del tricolor, no por nada se han ganado el mote de decepción mexicana. Sí, ya sé que de inmediato llegaron a tu mente recuerdos trágicos, pero definitivamente esta es una de las humillaciones más dolorosas dentro del terreno de juego. Una actuación paupérrima por lo penoso que fue el desempeño de los aztecas. Vaya, ni siquiera en actitud se salvaron. Fue un día de pesadilla. No era un interescuadras, era un partido de cuartos de final de esta edición del certamen. Chile se clasificó segundo del grupo D gracias a 2 victorias frente a Bolivia y Panamá, mientras que México clasificó como líder del grupo C tras derrotar a Uruguay y Jamaica y empatar con Venezuela. En la previa, esto hacía pensar en un partido reñido, disputado, y vaya lo equivocados que estábamos. A los 15 minutos de iniciado el encuentro comenzó la fiesta andina. Memo Ochoa, con el sello de la casa, escupió un balón dejándola a merced en el área para que Edson Puch hiciera el primero. Antes de que culminara el primer tiempo, Alexis Sánchez le puso un pase en Vargas, quien lo recibió con todas las facilidades en el área y definió tranquilamente al poste izquierdo de Paco Memo. La defensa, un desastre. Tan solo 3 minutos del segundo tiempo bastaron para derrumbar cualquier seña de optimismo, si es que la había. Nuevamente las facilidades en el área permitieron que los chilenos se conectaran. Al minuto 52, Vargas se fue solo, encaró a Ochoa y definió con parte interna al poste más lejano para poner el 4-0. Para este punto la cara de los 11 mexicanos sobre la cancha lo decían todo. La frustración se apoderó de ellos y por la tele escuchábamos a Cristian Martinoli soltando verdades y enojado por la exhibición del tricolor. Al minuto 57 Aranguis completamente solo recibió un pase, disparó a puerta y nuevamente Ochoa escupió el balón al centro para que Vargas encontrara el hat-trick. El sexto gol de la selección andina hizo parecer que el partido era entre una selección profesional y otra amateur. Marc González metió un centro pasado, 2 jugadores mexicanos corrieron tras el balón, Puch fue el único que se barrió para que luego de un rebote el esférico le quedara servido a Vargas y así consiguiera el cuarto gol a su cuenta y el 6-0 en el marcador. A 3 minutos del final, Puch consiguió su doblete definiendo fácilmente ante la salida del portero mexicano. Así firmó el 7-0, una de las peores exhibiciones de la selección mexicana en su historia, si no es que la peor. Penosamente luego de esto no pasó nada, muchos futbolistas siguieron siendo titulares indiscutibles y mientras tanto la afición se quedó con mal sabor de boca, con el enojo y con la vergüenza, como se ha quedado en tantas ocasiones por culpa de la decepción mexicana. Por su parte, Chile sería campeón en esa edición frente a Argentina. Estas han sido algunas de las mayores goleadas que hemos visto en el torneo más antiguo a nivel de selecciones, un certamen por demás apasionante y siempre da gusto ver a los mejores brillando sobre el terreno de juego. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué otra goleada histórica recuerdas en Copa América? Déjame saberlo en comentarios. Si el video te gustó te invito a dejar tu pulgar arriba, compartirlo con amigos, así como suscribirte al canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video. Así nos ayudas mucho para que nos sigas acompañando por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.